Muy buenas noches, otra vez yo. Ahora vamos a hacer el ejercicio número 3, que también es uno de los más complicados que hemos visto hasta ahora, sobre regla de 3, pero esta vez es compuesta. ¿Listo? Es compuesta y en ejercicio difícil, ¿sí? En ejercicio difícil de interpretar. Entonces, em, lo que hicimos en el anterior video, esto está mucho más complicado en este caso, porque la lógica no nos va a alcanzar, o sea, no nos va a alcanzar entender estas partes, ¿no? Esto de que resto, de que si es esto que les decía, ¿no? De que em, los mismos 32 estudiantes, ¿cuánto tardarían en hacer todo esto? Porque como la regla de tres es compuesta, es un poquito más difícil de entender esta forma de hacerlo. Así que hay una forma mucho más sencilla. De igual manera, vamos a delimitar los 30 días. Mira, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 20. 30 días. ¿Listo? Bien, entonces dice 4 máquinas, 10 horas diarias, terminan en 30 días, pero solamente van a estar 6 días funcionando esas 4 máquinas. Entonces 2, 4, 6. Acá voy a delimitar la primera parte de la obra, ¿ya? Voy a decir que esto lo hacen 4 máquinas, en vez de obreros, ahora son máquinas, ¿cierto? 4 máquinas, 6 días y a 10 horas diarias. ¿Listo? Bien, luego dice que durante ciertos días desconocidos, eso todavía complica más el ejercicio, ¿no? Entonces dice durante X días, durante ciertos días desconocidos, las 3 máquinas van a trabajar, dice, a partir del séptimo día, es decir, a partir de acá, las 3 máquinas, porque una se malogra, ¿cierto? Entonces las 3 máquinas van a trabajar 12 horas diarias, ¿cierto? Entonces sabemos que si y además que se tiene que terminar en el plazo estipulado. Entonces sabemos que si ya se han usado 6 días, nos quedan 24, ¿verdad? Entonces estas 3 máquinas van a trabajar 24 días, 12 horas diarias. ¿Listo? Eso es importante. Pero al mismo tiempo, ¿sí? En X días, la máquina malograda se repara y empieza a trabajar a 8 horas diarias. Entonces, es más complicado todavía. Entonces, ¿sabes? El truco que vamos a hacer es el siguiente. Para nosotros, vamos a decir que una parte de la obra la hacen 4 máquinas. Que hay otra parte de la obra, ¿sí? Que la van a hacer las 3 máquinas, sin ayuda de la cuarta, ¿sí? Y que va a haber otra parte de la obra que solo la va a hacer la cuarta máquina. A pesar de que las 3 máquinas y la cuarta máquina trabajan en algún momento al mismo tiempo, eso no importa porque nosotros estamos delimitando espacios, ¿no? Estamos delimitando obra. Entonces vamos a tener 3 partes de obra. La primera parte, vamos a decir que la hacen las 4 máquinas trabajando 10 horas diarias. La segunda parte de la obra la van a hacer las 3 máquinas solitas trabajando 12 horas diarias, ¿sí? Y va a haber una parte de la obra que la va a hacer la máquina malograda, ¿listo? Entonces, no importa que no sean los 24 días, yo le voy a achuntar por ahí, no importa cuántos días representa, pero esto va a representar la segunda parte de la obra, que van a ser 3 máquinas durante 24 días, trabajando 12 horas diarias. Recuerda que estoy diciendo que esto es la parte de la obra, ¿sí? Y está representando lo que hacen las 3 máquinas en 24 días. No importa que no hayan 24 rayitas, ¿listo? Incluso capaz hubiera sido bueno no hacerles rayitas para que no te confundas, solamente una parte de la obra, la segunda parte de la obra y la tercera parte de la obra. Sí, creo que es mejor no ponerle rayitas en este caso para que no te confundas. Simplemente es una obra partida en 3 partes. ¿Listo? Tenemos la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. La primera parte, vuelvo a repetir, lo hacen 4 máquinas trabajando 10 horas diarias. La segunda parte lo hacen
3 máquinas trabajando 12 horas diarias durante 24 días. Y la tercera parte, ¿sí? La tercera parte va a ser una sola máquina, ¿sí? No sabemos cuántos días, eso es lo que nos pregunta, ¿sí? Porque dice, ¿cuántos días ha estado malograda la máquina, ¿cierto? Entonces, nosotros lo que vamos a averiguar es cuántos días la máquina ha funcionado, ¿listo? ¿Cuántos días ha funcionado para hacer esta parte 3 de la obra? Y como la pregunta nos dice, ah, ¿cuántos días ha estado malograda? Entonces vamos a restar, ¿listo? Ya. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Y fíjate cómo lo voy a hacer. Me voy a preguntar, para la parte 1, ¿sí? Si 4 máquinas hacen en 6 días 10 horas diarias, entonces voy a preguntarme, una sola máquina, ¿cuántos días va a tardar en hacer el mismo trabajo? ¿Cierto? Sabemos que mientras tenga más máquinas, puedo tardar menos días, ¿cierto? Entonces, si tengo menos máquinas, tengo que tardar más días. Entonces, tengo que multiplicar 4 por 6, 24 días, trabajando a razón de 10 horas diarias. Ahora, yo me pregunto, la misma máquina, pero trabajando una sola hora al día, ¿cuánto va a tardar? 10 veces más, ¿cierto? Entonces, porque si trabajando 10 horas diarias tarda 24 días, trabajando una sola hora va a tardar 24 por 10, 240 días. ¿Listo? Ya tengo para la primera parte, ¿sí? Una sola máquina tardaría 240 días, ¿sí? Ahora voy a averiguar lo mismo para la segunda parte de la obra. Voy a decir, 3 máquinas trabajan 24 días a razón de 12 horas diarias para hacer esta parte de la obra. Si solo fuera una máquina, ¿cuántos días tardaría? El triple, ¿verdad? Entonces, 3 por 24, 72. Trabajando a razón de 12 horas diarias. Pero, ¿qué pasaría si le hacemos trabajar solo una hora al día? Esto se va a multiplicar por 12, ¿verdad? ¿Cuánto es 72 por 12? Sería 720 más 144, ¿sí? 72 por 12 sale 864, ¿ya? Entonces, 864 días tardaría una sola máquina para hacer la parte 2 de la obra. ¿Listo? Y todo lo estoy cambiando a 1 para que podamos compararlo igual. ¿Listo? Entonces, tercera parte de la obra. A ver, ¿cuánto va a tardar esta misma máquina? ¿Sí? Entonces, pero primero necesitamos saber el total de la obra. Primero voy a hacer el total de la obra. ¿Ya? Vamos a decir, si 4 máquinas en 24 días, no 30, perdón, en 30 días, trabajando a 10 horas diarias, hacen el total de la obra, entonces una máquina va a ser 4 veces más, es decir, 120 días, a razón de 10 horas diarias. Pero si solo le hacemos trabajar una hora diaria, va a tardar 10 veces más, ¿cierto? 1200 días. Entonces, fíjate, el total de la obra, una sola máquina lo haría en 1200 días. La misma máquina, la primera parte la haría en 240 días, la segunda parte la haría en 864. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a tardar en hacer la tercera parte? ¿Listo? Entonces tenemos que restar 1200 menos 240 menos 864. ¿Cuánto sale esto? Sale 96 días. Entonces, una máquina, tardaría 96 días trabajando a una hora diaria, pero sabemos que se trabaja a 8 horas diarias. Entonces va a trabajar menos días, ¿verdad? La octava parte de esto. Entonces, si yo divido 96 entre 8, salen 12 días.
¿cierto? Entonces, esta máquina, trabajando a razón de 8 horas diarias, tardaría 12 días en hacer esta tercera parte de la obra. Pero la pregunta no me dice cuántos días va a trabajar la máquina, sino dice cuántos días ha estado malograda. Porque si trabajó durante 6 días primero y luego trabajó durante 12 días, ahí tenemos 18 días, ¿verdad? Pero en total era un total de 30 días. Entonces, 30 menos 18 es igual, de todas maneras, a 12 días, ¿verdad? Entonces, la máquina ha estado malograda durante 12 días, ¿sí? Este mismo proceso se puede aplicar al ejercicio anterior, a este ejercicio de acá. Muy fácilmente, dices, si 36 estudiantes hacen toda la obra, porque ahorita estamos haciendo para el total, ¿ya? 36 estudiantes hacen toda la obra, dice, en 24 días, ¿verdad? Entonces, un solo estudiante, ¿cuántos días va a tardar? Va a tardar 36 por 24, ¿verdad? Estamos usando simplemente la lógica, no estamos haciendo regla de 3 en este caso, ¿sí? Entonces, 36 por 24 había sido 864 también, ¿no? Casualmente. Un estudiante tardaría 864 días en hacer la obra completa. Ahora vamos a ver cuánto tardaría en hacer la primera parte. ¿Listo? Entonces, la primera parte dice que la hacen 36 estudiantes en 6 días de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto va a tardar un estudiante? Un estudiante va a tardar 6 veces más, ¿cierto? Entonces, 36 por 6, que había sido 216 días. Entonces, la primera parte la haría en 216 días. Ahora hacemos la segunda parte. La segunda parte dice que son 10 días, pero esta vez la hacen 32 estudiantes en 10 días. Entonces la pregunta es, ¿un solo estudiante en cuánto tiempo lo haría? En 10 veces más, ¿verdad? 320 días. Entonces ahora, ¿cuánto tardaría ese estudiante en hacer la tercera parte de la obra? Fácil. 864 menos 216 menos 320. Y eso había sido menos 216 menos 320, 328, ¿sí? 328 días. Entonces sabemos que un estudiante tardaría 328 días en hacer la tercera parte de la obra, pero sabemos que tenemos que hacerla en 8 días, ¿sí? Entonces vamos a averiguar cuántos estudiantes podrían hacerlo en un día. Si un estudiante tarda 328 días, si queremos tardar un solo día, necesitaríamos 328 estudiantes. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pura lógica. No estoy usando regla de 3, estoy usando solo mi cerebro, ¿sí? Entonces, un día, para hacerlo en un día necesitaríamos 328 estudiantes. Y si quiero hacerlo en 8 días, necesitaría la octava parte de eso, ¿cierto? 328 entre 8. Y eso sale 41 días. ¿Cierto? 41 estudiantes, perdón. 41 estudiantes se requieren para hacer la tercera parte de la obra en 8 días. Pero yo, como ya tenía 32 estudiantes, ¿cuántos me faltan? 41 menos 32 igual 9 estudiantes. ¿Sí? Ahí está. Listo, espero que te sirva. ¿Ya? De todas maneras, probablemente mañana te dé más ejercicios de los que te di hoy en el examen simulacro, pero un poco más sencillos. ¿Listo? Bien. Chao, chao. Nos vemos mañana en el examen.